en sus noticieros locales en Cali, en Barranquilla, en Medellín y en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con la emisión central de Mañanas Blue. Tenemos noticia de la Corte Constitucional, no solo la caída de la emergencia económica en el departamento de La Guajira, esa decisión de ese alto tribunal, sino la carta y la terna que envió al Congreso de la República, al Senado, el presidente Gustavo Petro, ternando a 3 candidatos para la Corte Constitucional. Se le termina el periodo a Alejandro Linares, que fue ternado por el presidente Juan Manuel Santos. Ya cumple sus 8 años de periodo. Y Ana Cristina, ojo a la terna que envía el presidente Gustavo Petro para magistrado de la Corte Constitucional, reemplazar a Alejandro Linares. Cielo Rusinque, quien era la directora del DPS, reemplazada por Laura Saravia, quien iba a estar en la presidencia de la República, pero cuando la doctora Rusinque se dio cuenta que ella no iba realmente a manejar la agenda del presidente, sino que quien iba a estar viajando con el mandatario iba a seguir siendo Laura Saravia, pues declinó el puesto. También ternan a Vladimir Fernández. Vladimir Fernández, recordemos que está en la Secretaría Jurídica de Palacio, y a Gerardo Vega Medina, el director de la Agencia Nacional de Tierras. Son los 3 nombres que envía el presidente Gustavo Petro al Senado de la República para escoger magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Alejandro Linares. Cielo Rusinque, Vladimir Fernández y Gerardo Vega. Terna muy cercana al presidente y pues digamos que completamente petrista, si lo podemos decir de alguna manera. Sí, Camila, es una terna no solo muy cercana al presidente, sino que también hay que decir, bueno, casi todos los presidentes mandan, casi todos, no todos los presidentes mandan alguna terna que de alguna manera los pueda, los pueda ayudar en ciertas decisiones que sean cercanos a él, pero aquí hay que decir que dentro de estos candidatos, pues hasta ahí donde yo veo no hay ninguno que tenga, digamos, la hoja de vida, los requerimientos que hay para los candidatos de la Corte Constitucional. Hay que recordarles a los oyentes que la Corte Constitucional es la Corte de cierre, es decir, es de las altas cortes, digamos, una que tiene un poder superior, porque es que recordemos que precisamente la Corte Constitucional es la que ha sido decisiva y ha tenido protagonismo en momentos decisivos de la actualidad nacional, no solamente cuando Álvaro Uribe, por ejemplo, iba a cambiar el articulito para reelegirse por segunda vez, que mejor dicho fue la Corte Constitucional la que sacó, la que sacó todo el espíritu de la Constitución para defender la democracia, sino que también es la que ha avalado una serie de sentencias que son importantísimas porque protegen a las mujeres. Por ejemplo, la sentencia, por mencionar cualquier cosa, la sentencia de causa justa sobre la despenalización del embarazo antes de la semana 24, o la sentencia sobre escrache. Entonces, son abogados, sí, son abogados, pero no creo que tengan, como se dice vulgarmente, el peso en la cola para poder aspirar a un cargo de esa magnitud, porque esa es la Corte, es una de las cortes, si no la corte más importante de las altas cortes colombianas. Vamos a ver si en el Senado de la República eligen de esa terna, porque no sé yo si el Centro Democrático, Cambio Radical, incluso el partido de la U, escoge entre esos 3 nombres que envía el presidente de la República al Senado para reemplazar al magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional, la Corte de cierre en este país. Cielo Rusinque, quien era la directora del DPS, Vladimir Fernández, el secretario jurídico de Palacio, y Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras. Los 3 personajes, los 3 candidatos muy, pero muy cercanos al presidente Gustavo Petro, pero sobre todo a su línea ideológica y sobre todo a la forma de hacer política y de plantear las discusiones en el país. Noticia importante que entrega el mandatario con la terna para reemplazar a Alejandro Linares en la Corte Constitucional. Pero otra de las noticias importantes que tenemos a esta hora tiene que ver, don Sebastián Nora. Yo no sé si usted vio una publicación y una investigación muy bien jalada de nuestros colegas de La Silla Vacía este fin de semana, en donde habla de cómo cada vez que usted hace un trámite de transporte, usted termina favoreciendo económicamente a este famoso clan
Torres, que es ese clan político que apoyó la candidatura del presidente Gustavo Petro, que pagó eventos importantes en Barranquilla, como esa famosa P que vimos de Petro, en donde animaba a Ahmed Escaf, hoy en día representante a la Cámara. Y que cada cosa que hacemos en los centros de diagnóstico, cuando vamos a hacer la revisión técnico-mecánica, resulta que lo que nosotros pagamos pues termina favoreciendo en un porcentaje importante a ese señor Euclides Torres, que tiene ese negocio en Colombia. Sí, Camila, la leí y de verdad déjeme felicitar a nuestros compañeros de La Silla Vacía. Fueron 3 de sus periodistas, una investigación tremenda, con datos, documentada. Hay que quitarse el sombrero cuando eso pasa, y lo que hablan ellos pues confirman que este clan Torres es, Camila, un tentáculo político empresarial impresionante. Lo dirige, pues digámoslo así, el patriarca del grupo, Euclides Torres, que fue diputado político desde hace mucho tiempo, por ende es la cabeza de este conglomerado empresarial, que no solamente hace lo que usted está diciendo, también está metido, por ejemplo, cuando uno hace cursos para sacar la licencia de conducción, también tiene los exámenes de la licencia, porque una cosa es el curso, otra cosa es el examen. También los cursos de la técnico-mecánica, tiene todas esas empresas que uno tiene que meterse en una plataforma y elegir unas de esas empresas para él. Pero además también en este clan está su hermano, Dolcey Torres, que hoy en día es representante a la Cámara del Partido Liberal. Está también, Camila, el esposo de una de sus sobrinas, señor Pedro Flores, que además, Camila, pues ya todo tiene sentido. Pedro Flores no lo conocía nadie y quedó en esa lista cerrada, con el esfero muy arriba en la lista del pacto histórico, que hoy en día es senador. También está, por ejemplo, Camilo Torres, que fue candidato a la Asamblea, y una cantidad de gente del sector empresarial y político. Y nos enteramos hoy, para La Silla Vacía, ya para cerrar y no hacerle muy largo, que en el 2019 a esta red de empresas del sector de licencias y exámenes, pues la SIC ya le habría abierto una investigación y pliego de cargos al señor Euclides Torres por aparentemente cartelizó los precios de esas exámenes y licencias que todos los colombianos debemos sacar. Quien firmó precisamente esa investigación por colusión entre las empresas que terminaron haciendo pues este negocio de los trámites de transporte, que, como le digo, cada vez que va uno a hacer la revisión técnico-mecánica de su vehículo, podría tal vez estar pagando menos y tener una revisión técnico-mecánica menos costosa que la que pagamos hoy en día si no se hubiesen cartelizado de esa forma. Quien era el superintendente delegado para la competencia en el 2019, cuando se hizo esa investigación, es el hoy profesor Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Herrera, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial a ti, a Sebastián y a toda la audiencia que hoy nos está escuchando. Bueno, profesor Herrera, en el 2019 usted abre esa investigación y firma una investigación por presunta colusión entre las empresas. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que usted encontró? Ya sabemos que el desenlace fue otro, pero quiero empezar por el principio, y es, ¿qué fue lo que usted encontró para abrir esa investigación? Camila, muchas gracias. Se trata de una investigación, una apertura de investigación por prácticas comerciales restrictivas que fue revisada cuidadosamente por parte de miembros de la Delegatura para la Protección de la Competencia, que en su momento hacían parte del equipo a cargo de la revisión de esas posibles vulneraciones de prácticas que pueden estar sucediendo en el mercado. En ese entonces, pues después de haber revisado y realizado distintas visitas, haber hecho distintos requerimientos de información, haber escuchado distintas declaraciones, la Superintendencia de Industria y Comercio tomó la decisión de expedir esa resolución en el año 2019. Estamos hablando de la resolución 30.560/2019, es un documento público, abierto, y que todo el mundo en ese momento puede revisar de cara a las presuntas infracciones por vulnerar el régimen de libre competencia, en particular en lo concerniente al artículo primero de la ley 155 de 1959, que establece como prohibitivo todas aquellas prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia económica. En su momento, lo que se encuentra como evidencia, un poco para atender tu inquietud, es serie de irregularidades, presuntas irregularidades, que se habrían dado en el marco de la configuración de la plataforma para poder generar
la prestación de servicios de todos y cada uno de los centros de reconocimiento de conductores a través de un entramado societario que se desarrolló de una manera bastante clara en la resolución, en donde diferentes empresas habrían estado presuntamente involucradas por afectar y falsear la libre competencia. Entre ellas, en su momento, se estableció, insisto, en ese documento público, Symmetric S.A., la seguridad tecnológica progresiva SAS, que es SecTechPro, Universal System Colombia SAS, la gestión de seguridad electrónica S.A., Digital Training Colombia, Indra Sistemas SAS, sucursal Colombia, Compañía Internacional de Integración y Olympia Management, junto con Soft Management, todas ellas, digamos, parte de un entramado que presuntamente habría afectado la libre competencia económica. Estamos hablando del año 2019, en donde el equipo para la protección y la promoción de la libre competencia, pues habría avanzado en esta investigación. Se trata de una apertura, luego de haber dado trámite en el marco de el régimen jurídico referente a las posibles prácticas anticompetitivas que hay en Colombia. Y aquí, María Camila, déjame simplemente darle un contexto a nuestros oyentes. Esa apertura de investigación se da en el 2019, el marco legal le permite a los distintos investigados presentar no solamente sus argumentos de defensa, sino solicitud para poder hacer parte de lo que se conoce como ese ofrecimiento de garantías, en donde las empresas le ofrecen ya no a la instancia investigadora, sino a la instancia decisoria de la autoridad de competencia, unas herramientas que, de considerarlo pertinentes por parte de quien toma la decisión final sancionatoria, pueden llegar a ser aceptadas y se puede avanzar en un cierre anticipado por prácticas restrictivas de la competencia, que fue lo que sucedió en este caso. Y a través de la resolución 28689 del 2020, quien fuese en ese entonces superintendente de Industria y Comercio, aceptó esas garantías como un mecanismo para poder avanzar en la terminación anticipada de esta investigación. La figura de garantías en Colombia, adelante. Ex superintendente, déjeme, yo lo interrumpo porque obviamente este es un tema muy técnico, pero me parece importante hacer la traducción, porque este tema nos afecta a todos aquellos que manejamos un vehículo en Colombia y que tenemos que hacer trámite ante esos centros de reconocimiento. Yo ponía la revisión técnico-mecánica como ejemplo, pero eso también está el curso de manejar o otras cosas que se hacen en estos centros de diagnóstico. Cuando usted abre la investigación, lo que ustedes encontraron entonces es que hubo unas empresas, esas que usted mencionó, que se pusieron de acuerdo para decir, ay no compitamos, dejemos que sea solo un consorcio y ese consorcio es el que se presenta a la licitación y entonces los precios que terminamos pagando nosotros, los usuarios, los ciudadanos en todo el país pueden terminar siendo más altos que si hubiera libre competencia y no hubieran coludido entre las empresas. Por supuesto, María Camila. Yo creo que aquí es muy importante reconocer que la lógica que hay detrás de una autoridad de competencia es perseguir las posibles presuntas prácticas restrictivas de la competencia justamente por eso. Lo que se busca es garantizar que los mercados operen eficientemente, teniendo en cuenta como propósito el bienestar de los consumidores, traducido en mayor variedad y posibilidades de elección por parte de ellos, menores precios, que es algo realmente importante a tener en cuenta, eficiencia económica y libre participación de los agentes en el mercado. Entenderá quien nos está escuchando que en la medida en que exista una mayor pluralidad y una mayor rivalidad y pugna por ofrecer un mejor servicio, pues seguramente eso se ve traducido en menores precios. Lo que en su momento se evidenció preliminarmente como hechos que dieron lugar a esa apertura de investigación era justamente un sistema que, como muy bien lo estás traduciendo, habría o hubiera tenido la posibilidad de limitar el número de participantes en el mercado y afectar con ello las condiciones en las cuales se estaba prestando ese servicio de reconocimiento de conductores. Doctor Herrera, esto que usted inicia después, pues Andrés Barreto, el superintendente, le acepta las garantías pues a, digámoslo así, al clan o al grupo empresarial Torres, y yo un poco lo que he investigado, no por ser experto, sino porque nos ha interesado mucho el tema de la SIC en estos años,
A mí me han explicado es que en casos de cartelización tan claros como los que usted investigó o como también, por ejemplo, fue el tema de Avianca, el tema de las garantías es algo muy poco común en la historia de la doctrina de la SIC, que realmente se acepta, no en estos casos y en otros, pero pareciera que en los últimos años se volvió que se le acepta garantías a todo el mundo. No sé si eso es así, si yo estoy en lo correcto y si a usted le extrañó que puntualmente esta investigación de la cartelización del clan Torres se le aceptaron las garantías que además la Silla Vacía en su investigación después dice que nunca las cumplió este grupo empresarial. Sebastián, gracias por tu pregunta porque me permite reconocer lo que hay en Colombia. Y en Colombia, en el ordenamiento jurídico, existe esta vía de determinación anticipada que se conoce como la aceptación de garantías como un mecanismo para poder corregir las estructurales fallas de mercado que pudieran estar siendo generadas por presuntas prácticas anticompetitivas. Y un poco para poderle explicar a la audiencia que hoy nos está escuchando sobre por qué son relevantes estas figuras, es pues preciso reconocer que una investigación por prácticas residuales de la competencia puede tomar entre 2, 3, a veces hasta 4 años de duración, una vez se garantiza el derecho de defensa y se avanza en lo que significa este procedimiento administrativo. Y muchas veces esas garantías lo que tienen como propósito es corregir en el corto plazo, de manera inmediata, todas aquellas distorsiones que pueden estar siendo generadas en el marco del funcionamiento de los mercados. La figura de garantías ha sido ampliamente utilizada en diferentes administraciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, parte de lo que se logra hacer, Sebastián, en esos 4 años en los cuales tuve la fortuna de haber hecho parte de este gran equipo de directivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, fue desarrollar un sistema de información para poder garantizar que el ciudadano pueda consultar todas las resoluciones, no solamente por sanciones, por prácticas residuales de la competencia, sino así también como todas las que han sido aceptadas por garantías. Y encontraremos, no recientemente, sino en la historia de la Superintendencia de Industria y Comercio, mecanismos en los cuales el superintendente de turno evalúa cuidadosamente las razones por las cuales se estaría avanzando en una presunta investigación, una presunta práctica a través de una investigación administrativa, y se contrasta con lo que significaría el aceptar ese ofrecimiento para corregir estructuralmente los daños que están sucediendo dentro del mercado. Muy importante reconocer que el reto está garantizar en un análisis costo-beneficio que, por supuesto, los beneficios derivados de la aceptación de cara al interés general y al buen funcionamiento de los mercados superen, por supuesto, los costos derivados de esta aceptación. Y por último, un elemento muy importante. Claro, una vez se acepta garantías, la responsabilidad de la autoridad de competencia estará en diseñar un mecanismo específico para poder hacer un adecuado monitoreo y revisar que todas y cada una de las condiciones que fueron impuestas como elementos para poder avanzar en el cierre de la investigación se cumplan cabalmente. Y vamos a ver si cabalmente se están cumpliendo. Yo sé que usted no es el indicado para preguntarle eso es la Superintendencia de Industria y Comercio actual con quien nos estamos comunicando. Porque de esto seguir así, si no se cumplieron los compromisos que se hicieron para que se pudiera cerrar esa investigación que usted hizo, quiere decir que en Colombia se sigue favoreciendo a una empresa o a un consorcio del cual hace parte el señor Euclides Torres, financiador de la campaña del presidente Gustavo Petro, como lo ha dicho su hijo ante la Fiscalía Nicolás Petro, y que no se ha hecho absolutamente nada para desmontar este tinglado que al final está pues robándole a los colombianos. Por eso, ex superintendente delegado para la competencia, Juan Pablo Herrera, mil gracias por atendernos y por estar hoy con nosotros hablando de esa impresionante investigación que publica este fin de semana La Silla Vacía. Gracias por estar con nosotros. María Camila, muchísimas gracias. Sebastián, muchas gracias, y quedo muy atento desde la academia siempre para poderles apoyar en todos y cada una de sus validaciones de elementos que en economía puedan impactar al país. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y mire, Sebastián, dice a